Bien, pues vamos a empezar. Hola, Hola, bueno, pues ya sabes, mi nombre es Elsa Flores, yo soy médico radiólogo y mejor conocida como la radióloga de Córdoba. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar sobre el tema de violencia obstétrica. Y tenemos como invitado al doctor Jorge Barradas. Porfa, preséntate, danos todas tus credenciales, dinos tu nombre, tus redes, cómo te podemos encontrar. muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero, Jorge Barradas, médico ginecólogo. Estoy actualmente adscrito al hospital del IMSS, zona 8, en el turno nocturno, y estoy en el hospital Covadonga. Tengo ya 5 años de egresado de la especialidad. Hice la especialidad en el Hospital Regional de Río Blanco, aquí en el estado de Veracruz. Y tengo pues 3 artículos publicados. He estado participando recientemente en la creación de las guías de práctica clínica, concretamente en la guía de práctica clínica de enfermedad tromboembólica en el embarazo. ¿Ah, sí? Oye, qué Sí, padre. sí, se publica el próximo año, en enero del 2024, pero bueno, tuvimos la oportunidad de participar y es parte de las credenciales que estamos presentando. Y bueno, pues el día de hoy con el gusto de estar aquí contigo y platicar este tema que sí es duro, ¿eh? Es bastante áspero, pero yo creo que uno de los objetivos de hoy tiene que ser disipar precisamente esto, que no tenga que ser punitivo y tampoco es una situación en la que es paciente contra médico, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que una de las cosas que debemos de tomar hoy es como que exista una empatía en cuanto a médico y paciente siempre, ¿no? O sea, que las pacientes sepan y tengan la confianza de poder acercarse a su médico y de decirles como en algunas situaciones que les gustaría en la medida de lo posible, ¿no? No caer a lo, como a cumplir gustos de, yo quiero, no sé, que sea en una suite, no sé, Claro, gustos así, sino que sea como algo apegado al mejor trato y evolución de un embarazo, ¿no? justo. Y yo creo que, y tocaste un tema bien importante, por aquí lo más importante es la información. Si la paciente está bien informada de qué le va a pasar, cómo le va a pasar, en qué momento puede pasar, cuál es la evolución natural de, ya hablando concretamente de, por ejemplo, en un embarazo, el embarazo, parto, el puerperio o la cuarentena, para que se escuchen palabras más entendibles, qué es lo que le va a pasar, qué espera, cuáles son las complicaciones que podemos presentar, o que se pueden presentar, perdón, pues no debería haber mayor problema, ¿no? Y ya, pues entrando en tema, entendamos, porque ha estado mucho de moda de unos años para acá, Muchísimo, la sí. palabra violencia obstétrica, ¿no? Con las cuestiones que hemos estado viviendo en relación a violencia de género, a la inclusión y todo este tipo de cosas, también es que el exceso de información a veces, pues se vuelve un arma de dos filos, ¿no? Entonces, precisamente lo que decíamos al principio, que no tiene que ser, no es un debate entre quién está haciendo mal y quién está haciendo bien, Ujú. sino entender de dónde parte esta necesidad de, pues de clarificar cuál es la violencia obstétrica como tal y qué es lo que tipifica, ¿no? Digo, no nace Bien. de la nada, evidentemente hay antecedentes y debe Ajá. haber situaciones desafortunadas que hacen que este tipo de cosas pues se presenten. Ok, ahora, cuéntame en las palabras más sencillas a qué se refiere con violencia obstétrica. Fíjate, si tú googleas en la red ahí en internet inmediatamente violencia obstétrica, te van a aparecer los cuatro primeros links son del gobierno de la Ciudad de México, los siguientes del gobierno nacional, y te aparecen 2 o 3 apartados, pero si te das cuenta son del año 2010, algo más Ujú, reciente es hacia el año 2020. ujú, No es algo nacional nada más, está también en la Organización Mundial de la Salud. Por ujú. definición lo hace así, mira, dice: trato deshumanizador, el abuso de la medicalización y la patologización de los procesos fisiológicos del parto, que trae consigo la pérdida de la autonomía y la capacidad de decisión por parte de las mujeres durante su embarazo y su parto. O Ujú. sea, digamos que esa es la definición operativa, ¿no? Lo amplía un poquito más y dice: consiste en el trato despectivo o paternalista sobre el cuerpo femenino. Puede ser la falta de información, de lo que comentábamos, ahorita vamos a profundizar más allá. Abuso de medicación, uso de intervenciones médicas no justificadas, la separación del neonato, el incumplimiento del protocolo, el abuso psicológico, físico o emocional mediante burlas, imposiciones o bien dificultad para imponer la lactancia o incluso puede entenderse también como violencia obstétrica la no atención de emergencias obstétricas. Ujú. Digamos que esta es la definición real, legal, que existe de la violencia obstétrica. ¿Qué es lo que entendemos como violencia obstétrica aquí Ajá. afuera?
O sea, y sí, imagínate que yo soy una paciente que tiene poco acceso a la educación Claro, sí, y que necesito entenderlo porque hay palabras bastante complejas y que pues la mayoría de las pacientes, creo que es una situación muy vulnerable para las mujeres cuando estás embarazada porque creo que te llenas de miedos, te llenas a veces de angustia, de saber cómo desde que está bien tu bebé y así hasta cómo va a salir, ¿no? Entonces, de por sí ya estás nerviosa y claro. ahora súmale a lo mejor que no tienes suficiente acceso a la educación, pues entonces explícamelo eso como parte por parte. Vamos a irlo Claro. desglosando. Ah, bueno, te decía, ¿qué es lo que entendemos como violencia obstétrica aquí afuera o qué es lo que vas a encontrar en la calle o entre las pláticas del café? Pues que es un maltrato a la paciente. Pongamos un escenario, por ejemplo, del trabajo de parto. Es en el trabajo de parto, no me hace caso, me está doliendo mucho, me están revisando a cada rato, no escuchan a mi bebé, me quiero parar y no me dejan pararme. Muchas situaciones de estas son como las que se entienden como violencia obstétrica, ¿no? Y hay un punto que a mí me gustaría profundizar más, que es precisamente el uso de la medicación excesiva, el uso, por ejemplo, la cesárea adictiva, pues actualmente no existe como tal, ¿no? La cesárea es un procedimiento quirúrgico para la extracción del bebé y los anexos, que en este caso es la placenta, cuando no es posible por medio natural, ¿no? La vía natural para la resolución del embarazo es el parto, es un parto vaginal. Ujú. Y en teoría todas las mujeres tienen la capacidad física, anatómica, fisiológica para desarrollar un trabajo de parto normoevolutivo, es decir, que vaya normal. Una de las cosas que a mí me parecen preponderantes es entender lo que te decía hace rato, entender qué va a pasar en el momento del trabajo de parto, ¿no? Ujú. Porque digo, ya saben que les va a dar dolor, pero no saben a qué intensidad les va a dar, no saben durante qué tiempo. Entonces ahí es bien importante la relación médico-paciente para entender el tiempo de duración del trabajo de parto, ¿no? Y esto va desde el inicio, desde un control del embarazo normal. Entonces, desde la primera consulta, debes decir a la paciente, mira, el embarazo tiene una duración de 280 días, con más o menos 14 días, no son exactos. Por eso, estos 280 días entre 7 días que lo divides, te va a dar a 40 semanas. Ujú. Precisamente las semanas es la forma más fácil, eficaz y efectiva de llevar el control del embarazo. ¿Sale? Ok, es algo súper importante Desde porque la primera consulta, la ¿cuándo mayoría de van a las hacer? personas no conocen que su embarazo es mucho mejor llevarlo Exacto, en te dicen por semanas. meses, ¿no? Exacto, Es que ya tengo sí. 8, ya tengo 9 meses. Ajá, pero los 9 meses los cumplirías a partir de semana 36 y no es un bebé de término, ¿no? Entonces, si quieres llevar tu embarazo por... Ahí te interrumpo un poquito, Ajá, porque cada palabra que sacamos, justo hay pacientes que no saben qué es un bebé a término. claro. El embarazo, bueno, te decía, el embarazo tiene una duración de 280 días, ¿no? Con un más menos de 14 días. Ujú. La forma más eficaz de llevar el control del embarazo va a ser por semanas de gestación. Ok. Ahora bien, un embarazo a término es aquel producto que ya está listo para nacer. Es dicho en otras palabras que ya está maduro, es decir, una maduración pulmonar, una maduración fisiológica, una maduración endocrinológica, porque quien va a determinar parte de en qué momento se desencadena el trabajo de parto es el producto. ¿Sale? Bien. Ahora, un bebé que ya puede nacer sin ningún riesgo es a partir de la semana 38. Hay situaciones especiales y de hecho las guías de práctica clínica, que son las que nos marcan las directrices de la atención médica, dicen que desde la semana 37. Situaciones especiales, pacientes con hipertensión arterial en el embarazo, que desarrollen una preeclampsia, pacientes con diabetes gestacional, pacientes con alguna otra comorbilidad o situación de riesgo, desde la semana 37 ya puedes ir pensando en interrumpir ese embarazo o en inducirlo, dependerá de cada paciente. Pero a lo que quería llegar es que entonces el control del embarazo normal, ya tú llegas conmigo, es mi primer bebé, tengo muchos miedos, tengo muchas dudas. La principal es duda si voy a poder, o sea, si voy a poder ser mamá, porque pues, ahí tiene un libro, ¿no? Nadie te dice cómo va a ser esto. Sí. Quieren llevar evidentemente un embarazo sano, quieres no desarrollar ninguna enfermedad, quieres que tu bebé nazca bien, que nazca sano. Y esto dependerá de muchísimos factores que esa es parte de mi trabajo es darte las herramientas para que tú disfrutes de tu embarazo, de tu parto y de tu cuarentena o de tu puerperio. Ujú. Ese es mi trabajo y que llegues con un embarazo a término y que sea la resolución más eficaz, con menos riesgo y más segura para ti y para tu producto. Y eso solamente se consigue en base a la información.
Dicho de esta forma, llegas, yo te digo ya, vas a tener una fecha probable de parto para el día 20 de febrero, ¿no? Entonces tú ya Ajá. sabes que 14 días antes tu bebé ya puede nacer. Entonces ya el doctor me dijo que el 20 cumplo 40 semanas, desde 14 días antes mi bebé ya puede nacer, ¿sale? 14 días después pudiéramos considerar esperar, pero no deberá pasar de la semana 42 porque entonces ya se vuelve una situación de riesgo. Ok. Bien, ahora el embarazo, para su estudio, control y vigilancia, los vamos a dividir por trimestres. En la consulta, cuando vienes conmigo, en particular, te vamos a entregar una guía de práctica. Esa guía, que precisamente arribita trae los links tanto de la guía de práctica Ok. clínica y de la norma oficial mexicana, y te dice, el embarazo se divide en primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. En el primer trimestre, que va del inicio a la semana 13, el segundo de la 14 a la semana 29 y el tercero de la semana 30 hasta que ya Resuelve el se embarazo. resuelve el embarazo. Y en cada uno de ellos hay puntos específicos que vigilar y cuidar. Entonces tú aquí ya tienes la información de, ok, a ver, ¿por qué el doctor tengo 27 semanas y el doctor ya me va a pedir la curva de tolerancia a la glucosa, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces tú ahí ya sabes que precisamente la guía de práctica clínica y la norma oficial mexicana ya nos dice que a esas semanas de gestación hay que investigar que la paciente, a pesar de que no tenga factores de riesgo, pudiéramos pensar en investigarle con una curva de tolerancia a la glucosa, ¿sale? Ujú. Eso se hace a todas las mujeres. Pues no a todas, hay condiciones específicas, pero por ejemplo en México tiene Ajá. que ver mucho la raza. Entonces en México, por el simple hecho de ser hispanos, tenemos ya mucho riesgo para ser diabéticos. O sea, en México a todas las En mujeres México se les debería ser hace. a todas, sí. Ok. Sí, 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 de preferencia a todas. Ok. Y entonces, precisamente en este control del embarazo, cuando tú ya tienes todo este tipo de información y llegas al momento del trabajo de parto, ¿qué va a pasar? Entonces ya yo te digo, mira, el trabajo de parto es aquel que ya te inicias con los dolores, que te inicias con las contracciones, se va a dividir en dos partes. Una primera parte, fase latente, que es el borramiento y la dilatación, y una parte activa, ya cuando son más constantes las contracciones, ya cuando no se te va a quitar el dolor, porque ya es un trabajo de parto activo. El borramiento y dilatación, yo tengo que tener la capacidad de transmitirte que no es inmediato, que puede tardar de una vez que empiezas con el trabajo de parto, con los pródromos, con el inicio, hasta 12 a 48 horas. Ejemplo, tú vas a la valoración y te dicen, tienes 2 centímetros de dilatación. Ah, ok, entonces ya van a ser como a mediodía. No. Puede ser que avances o puede ser que pase un día completo y no pase nada y es normal, siempre y cuando tu bebé esté bien, tú estés bien en relación a tus signos, tu presión arterial, el corazoncito de tu bebé, que tengas buena cantidad de líquido. En ese momento ya se valora la pelvis materna, que tenga la capacidad para salir ese producto sin ningún problema. Y si todo está bien, entonces tú ya sabes que debes de poder de esperarte. Una vez que tengas más de 4 centímetros de dilatación, 5, entonces ya es el momento de ingresar al área de labor. Ok. En esa área de labor, el trabajo de parto, normalmente en una embarazada cada centímetro va a dilatarlo en 2 horas, en promedio. Y entonces, por ejemplo, si te ingresan con 5 para que nazca tu bebé, en promedio deben de pasar 10 horas, no es inmediato. Y entonces aquí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque tú ingresas a la paciente, ya le diste información al familiar y a las 4 horas es de, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha nacido? Bueno, es que entonces hay que darle la información de que no es inmediato, de que va, siempre y cuando el trabajo de parto progrese de forma adecuada, que no haya ningún factor de riesgo con su bebé, que la frecuencia esté bien, que la dilatación vaya progresando como tiene que progresar. Es un trabajo de parto, decimos, fisiológico, es decir, Ujú. así debe ser, no hay que ponerle medicamentos, no hay que ponerle nada. Y aquí es donde me gustaría profundizar en relación a la palabra que menciona violencia obstétrica como medicalización, Ajá, porque eso ¿vale? lo usan, lo toman por el uso de la oxitocina, Por ejemplo, que se supone que es un medicamento para que, como dicen, te provocan el parto, ¿no? claro, O te lo aceleran. te lo Y es, acelera. Ujú. entonces, eso también lo toman o se toma como un tipo de violencia. Es correcto. Pues mira, siempre y cuando, es lo que te decía, siempre y cuando el trabajo de parto evolucione de forma normal, no tienes por qué inducirlo. Pero si yo ahorita estamos platicando, te estoy diciendo que el trabajo de parto normal tiene que tener una dilatación de 1 centímetro cada 2 horas y pasaron 3 y de 6 no avanzó a 7, algo está pasando, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos una forma de medir las contracciones. Tenemos ahí unos toconómetros que sirven para medir las unidades de contracción, se miden en unidades Montevideo. Se hizo un consenso de expertos
en la ciudad de Montevideo y por eso se llaman unidades Montevideo. Pero bueno, esto es para lograr definir que es un trabajo de parto efectivo. Es Es el decir, aparatito que te es ponen. correcto. Es el aparatito para Donde se saber escucha el cómo. corazón del bebé Ajá. y tiene otro dispositivo que te va a medir la intensidad de las contracciones. Ok, entonces, Ujú, porque, o sea, mucha gente igual puede no saber. El aparatito que te ponen es ujú. para medir las contracciones, la intensidad de las La contracciones, intensidad, así de la simple. presencia o ausencia y la intensidad cuando las hay. O sea, hay una forma de medirlo y de Es saber correcto. qué tan buenas son, ¿no? Para la Ándale, progresión. tienen que ser entre 3 a 4 contracciones en 10 minutos y cada una tiene que tener una duración de entre 40 a 60 segundos. Ok. Si no se cumple esto, no es un trabajo de parto efectivo y algo está pasando. Entonces, ahí sí es el momento de indicar, por ejemplo, el uso de la oxitocina. La oxitocina, por ejemplo, es bien chistoso porque etimológicamente la palabra oxitocina significa tocos, nacimiento y oxi rápido. Entonces Ujú. es un nacimiento rápido. Lo que estamos tratando de hacer es acelerar, pero en este caso concreto que te platiqué, lo que estamos tratando de hacer es regular el trabajo de parto, ¿sale? De tal manera que si yo ya tengo mi evidencia, porque aparte en las salas de labor se lleva un partograma, entonces ese partograma, cuando estén en labor, si hay una pacientita ahorita embarazada que está próxima a ingresar a una sala de labor, está en todo su derecho a decir, ¿y cómo va mi partograma, no? Entonces en el partograma van a ver que hay una escala que va avanzando por horas y que ahí nosotros vamos a ir anotando la dilatación. Entonces si después de 2 horas esa dilatación no ha avanzado, si las contracciones no son efectivas, algo podemos hacer. Y ese algo Oye, podemos sí. hacer es el uso de la oxitocina, por ejemplo. Podemos, a veces, dependiendo de la dilatación, se puede hacer una ruptura artificial de las membranas, Ajá. también para valorar la calidad de ese líquido. El líquido amniótico a nosotros nos sirve como un marcador indirecto de un problema con el producto. ¿Sale? ¿Y no hay otra forma de no romper las membranas Sí, sí, sí lo hay. y verlo? Sí, 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 sí lo hay. Hay un aparatito que se llama amnioscopio. El Ajá. amnioscopio es una especie de, como si fuera un espejo vaginal para los papanicolaos. Ajá. Entonces tú por eso la colocas a la paciente en posición y colocas el amnioscopio. El amnioscopio es una especie de tubito o de microscopio que te permite observar la bolsa de líquido amniótico sin Ok. romperlas. Pero normalmente eso lo usamos, tienen indicaciones precisas. Entonces, paciente con 42 semanas, que ya es un embarazo pues post-término tardío para ser exactos, y tiene una dilatación de 2 centímetros, ¿no? Entonces, esa dilatación, según las condiciones obstétricas, te va a decir si esta paciente es candidata a una inducción de trabajo de parto, Ujú. porque no es lo mismo una inducción que una conducción. Ahorita profundizamos ahí. Ok. Pero si es candidata a una inducción o si no es candidata. Ok. Y esto lo vamos a determinar con las pruebas de bienestar fetal. Ya le escuchamos al bebecín, está bien. Como dices, no tengo la posibilidad de romper las membranas porque no tiene dilatación ya más avanzada. Entonces puedo colocar el amnioscopio y ver si es un líquido verde, pues ya me está hablando que el producto tiene algún problema, porque eso es Ujú. la presencia de meconio, que La si poposita del es bebé. correcto, Ujú. verde, que si bien puede ser por el propio embarazo postérmino, ya es un dato de alarma. Mm. Y dependerá de las condiciones obstétricas de la paciente. Por ejemplo, en este caso particular, si tiene 2 centímetros de dilatación, pues va a tardar muchísimo en nacer ese bebé y se puede complicar. Eso ya es una indicación relativa de cesárea. Ok. ¿Sale? Pero sí, o sea, sí hay una forma si la pregunta es si hay una forma de ver el líquido de forma física o directa antes de romper la membrana, sí, sí la hay, es un amnioscopio. Oye, casi en todas las salas de labor que yo he trabajado, lo hay. Ok. Ujú. Bueno, me voy a regresar un poco a desde que inicia el embarazo. ¿Ok? Desde que inicia el embarazo, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos o a qué puede tener acceso una mujer? No nada más ginecólogo, o sea, ¿qué otros trabajadores de la salud deben de estar involucrados en todo este proceso de embarazo? Pues fíjate, el control del embarazo es multidisciplinario. Ujú. Idealmente en México, la salud en México no está mal diseñada, solamente que no la hemos sabido aprovechar. Porque en México, si tú tienes algún grado de seguridad social o incluso alguna afiliación al Seguro Popular y todo este tipo de cosas, bueno, ahora IMSS Bienestar y todo este tipo de rollos, desde las primeras consultas tú tienes una clínica asignada, una clínica de medicina familiar, que en teoría te prepara desde antes de tu embarazo para que estés embarazada. Y ya dependiendo, el médico familiar o el médico de primer contacto, ese médico es capaz de llevar un control del embarazo sin ningún problema. Entonces ahí tenemos al primer participante que es el médico.
el médico de primer contacto, llámese médico especialista en medicina familiar o un médico general encargado de un área de primer contacto, un especialista en nutrición. El control del peso en las embarazadas es fundamental para evitar el desarrollo de enfermedades, principalmente dos: diabetes gestacional e hipertensión gestacional, que se complique con una preeclampsia o eclampsia. Entonces, ¿Qué es una preeclampsia o eclampsia? la presión alta en el embarazo. Ok, porque Fíjate muchas que, personas no, tampoco lo claro, saben. no lo saben ahí, ¿no? Y justo ahorita que dices de nutrición, muchas personas, ves que, o sea, aparte de la violencia obstétrica, lo toman como una referencia de que, es que están diciendo que estoy gorda, o, es Ujú, que, claro, entonces, y eso también lo toman como otro tipo de violencia, pero justo eso que ahorita vas a empezar a platicar, claro. por eso es la importancia de llevar como el control del peso, ¿no? O sea, no porque no subas de peso nada más porque no quieras que subas, sino por estas Claro, situaciones que se pueden fíjate que hay presentar. la falsa creencia de que debe ser 1 kilo por mes, ¿no? Que la Ajá. embarazadita debe subir 9 kilos. Y si sube más, que es un bebé más sano, ¿no? Que es un bebé más gordito y es sanito. Y Y como no es dicen cierto, mucha ¿no? gente, ¿no? De, estás comiendo por dos, Hay que come. comer por dos, no, totalmente equivocado. Hay que comer bien, de forma suficiente en cuanto a nutrición, con los carbohidratos, con las proteínas, con las grasas, porque son necesarias también. Pero qué mejor que sea con el asesoramiento de un profesional, ¿no? Exacto, sí. Entonces, mira, en el inicio del embarazo, y sí es cierto eso que dijiste, porque si tú le dices a la paciente es que tienes un problema de obesidad, hay que tener mucho cuidado con el tono, el tino, el tacto y el tiempo en que lo dices, ¿no? Y cómo lo dices. No es, no es un secreto que México es un país con un problema de obesidad. De hecho, el mundo lo es actualmente. Hasta hace 2 años, la principal causa de muerte prevenible en el mundo era el tabaquismo. Ahora ya no, ahora es la obesidad. Entonces tenemos un problema real, un problema serio con la obesidad. Y lejos de los estigmas, hay que tener conciencia de que realmente es una situación que nos genera un problema y que un problema grave en el embarazo. Entonces, en la primera consulta, esta consulta preconcepcional que te comentaba, que ya te di la información de lo que dura el embarazo, que ya te dije cómo se dividen los trimestres, en ese primer contacto yo tengo que hacerte este, una determinación del índice de masa corporal pregestacional, ¿Qué ¿sale? es eso? Ahí te va. El índice de masa corporal pregestacional se saca con la talla al cuadrado y dividiéndole el peso. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque entonces yo te voy a clasificar en una tablita que es precisamente una tablita del índice de masa corporal antes del embarazo, en bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad, obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo del índice de masa corporal. Y dependiendo de la escala, de la clasificación que tengas, por ejemplo, si es una paciente con un peso normal, puede ganar entre 11, perdón, a 16 kilos al final de su embarazo, en promedio a 420 gramos por semana a partir del segundo trimestre. Ok. ¿Sale? Es un poquito enredado, pero ya cuando tienes la guía enfrente ya vas entendiendo un poquito. Por ejemplo, en el primer trimestre no es raro que la paciente embarazada baje de peso. Baje de peso. Las Ujú. náuseas, los vómitos, están comiendo un poquito más, digo un poquito menos. Menos. El producto necesita un gasto energético importante para las primeras semanas de desarrollo. No es raro que la paciente baje de peso. Eventualmente lo va a recuperar. Y hay mucho, también te puede parecer sorprendente, pero hay pacientes que dicen, yo no quiero subir tanto. Bueno, pues es que lo debes de subir porque es la parte sana del embarazo. No, no, pues yo no voy a subir. Pues lo tienes que subir, digo, no te preocupes. Nada más el día que se resuelva tu embarazo, sea un parto o una cesárea, ese día pierdes 6 kilos y medio. Entre el producto, el líquido, la placenta, el sangrado, todo, más o menos 6 kilos y medio. Y ya la etapa de la lactancia, que viene después, es una etapa ideal para la pérdida de peso. De hecho, puerperio o cuarentena es el periodo en el cual todos los órganos reproductivos vuelven a la normalidad antes del embarazo y son 42 días. En esos 42 días más o menos llegan a recuperar el peso que tenían al inicio del embarazo. Entonces yo les recomendaría que no les dé miedo, ¿no? Que no les asuste, tampoco se confíen, no deben de comer de más. Entonces es importante tener, entonces ya dijimos al médico de primer contacto Ujú. y Nutriólogo. al nutriólogo. El otro actor que participa aquí, pues es el médico ginecólogo. Normalmente, si tienen la oportunidad de llevar un control de embarazo directamente con medicina, con la especialidad, está ideal, pero no quiere decir que el otro no sea bueno, ¿no?
porque te digo, nos guiamos en base a las guías de práctica clínica y a las directrices. Esta misma guía de práctica clínica que uso yo, la usa el doctor de primer contacto, la usa el médico general, la usa pues cualquier actor que sea de primer contacto. Ellos también saben qué es lo que tenemos que buscar y también saben qué es lo que tenemos que cuidar. Ok, En este control multidisciplinario, hablando concretamente en instituciones, también está el apoyo de trabajo social. El Estado, a veces no le prestamos atención al estado emocional, ¿no? No le prestamos tanta atención al estado mental de la paciente y de las circunstancias, porque digo, estamos hablando que un embarazo es algo bonito, es un evento bonito, pues, pero las circunstancias alrededor de estas pueden ser catastróficas. Puede ser sí, una cada mujer es ruptura diferente. emocional, puede ser a lo mejor un embarazo no planeado, puede ser una situación que en ese momento no lo deseaban. O sea, también tenemos que tener, dependerá de la resolución de trabajo social, de la resolución y el apoyo psicológico. Entonces también otro actor importante aquí es psicología, Ok. para el control de las emociones, ¿no? Sí, claro, porque en serio yo no lo entendía hasta que me embaracé, la importancia que tiene un psicólogo, porque tu cuerpo cambia totalmente. Y Claro, como te decía al principio, o sea, te sientes tan vulnerable y, y tienes como tantas expectativas, pero a la vez tienes tanto miedo y a la vez, es como un mar de sí es abrumador, emociones ¿no? demasiado. O sea, desde que empieza el embarazo y hasta el término y no sé hasta cuántos meses después, porque realmente es un impacto muy grande en una mujer el Claro. embarazarse. O sea, sí te cambia la vida totalmente. Por supuesto. Me decías ahorita que tienes derecho, pues tienes derecho a la información primero. Por ejemplo, ahorita un tema de lo que dijiste sobre estas personas, las enfermeras de lactancia también están Claro que sí, en este tema, claro que sí. ¿no? Ahí yo tuve una situación, te voy a contar Sí, sí. uno personal, que cuando fui con mi enfermera de lactancia en el IMSS, bueno, en la institución de la Aguilita, me tocó una enfermera y ya me dijo, quítate la blusa y descúbrete, ¿no? Ajá. Y ya, pues ya, yo llego y me pongo. Y me dice, ¿y qué? ¿No te has estimulado? Y yo, sí, y me dice, ¿qué no planeas darle lactancia a tu bebé? Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, pues porque tienes el pezón plano, así no vas a poder. Pero con esta actitud, Claro. ¿sabes? Y entonces yo me quedé así de, ok, sí, voy a hacerlo. Me dice, pues sí, y hazlo, aunque te duela, hazlo, porque si no, no vas a poder. Ya te dije. Entonces tienes que hacerlo. Yo salí de ahí abrumada y Sí. triste y preocupada porque dije, no le voy a poder dar. Sí te hizo Creo sentir que que no eras capaz, ¿no? Y realmente no se lo dije creo que a nadie, ¿no? Hasta que tuve a mi bebé y tuve un problema porque no le podía dar de comer. Y esas palabras de esa mujer vinieron a mi cabeza y dije, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Y me sentía tan incapaz y me sentía tan mal en ese momento que dije, si así me sentí yo, que de alguna forma, pues llevo, pues un tema de licenciatura, Claro. estoy en el área de la salud y todo esto, si así me sentí yo, no quiero saber cómo se sienten también las otras mujeres que a lo mejor no tienen este acceso y como de decir, a ver, espérate, pues voy a leer más, voy a investigar más y sí puedo, ¿no? Que al final otra chica, otra enfermera me ayudó y me hizo lograr y confiar en mí, ¿no? Pero sí es como complicado de repente estar en ese proceso tan vulnerable y que alguien venga con esa actitud Sí. y te baje un poco más, ¿no? Entonces, este tema, pues podemos tener, creo, yo ese lo tomo como un tipo de violencia, y creo que a muchas nos puede pasar, ¿no? Pero esa mujer o esas personas, no, esa mujer, esas personas deben de estar presentes, ¿no? Sí. Para asesorarnos. Normalmente empieza la asesoría de la lactancia después de la semana 20 de gestación. Ujú. De ahí empiezan para adelante. ¿Por qué no antes? Porque hasta la semana 20 consideramos todavía que si hay una pérdida gestacional se refiere todavía como embarazo. Ok. Entonces es un poquito, pues, ¿cómo decirlo? Es un poquito feo decirle a la paciente o orientarla sobre temas de lactancia y pierdan a su bebé en la semana 20, pues como que ya no está tan padre. Entonces por eso cuando vas, dependiendo de cómo vaya avanzando el embarazo, ya vas adoptando ciertas medidas. Pero te digo, todo esto está en la guía. Ok. Yo creo que sí,
no sería mal ahorita que con las pacientes que están viendo tu programa y todo esto, pues ya se llevan eso a casita, ¿no? Se llevan eso que saben que ya van a saber que existe una guía de práctica clínica, que existe una normativa, que existen pasos y protocolos que hay que seguir para saber si yo estoy llevando un buen control del embarazo. Otra de las cosas que es bien importante es que también tienen derecho a una segunda opinión. Entonces, si no logran desarrollar una buena relación médico-paciente con su médico, no se sientan mal, no se sientan comprometidas con el personal, ¿no? Con el médico. El médico, una de las cosas más importantes que nos enseñan en medicina es que tienes que pedir ayuda. Entonces, cuando tienes que conocer tus capacidades, pero también tener bien claro tus limitaciones, o sea, hasta dónde llego y cuál es el momento de pedir ayuda, porque precisamente estás tratando con vidas, ¿no? Entonces, si hay algo que yo no puedo resolver, tengo que saber quién sí me puede ayudar a resolverlo Sí, y claro, derivarla a tiempo. por eso son el equipo, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, si la paciente en algún momento determinado dice, bueno, es que este médico, ok, sí sabe, pero como que no sentí una empatía o algo, o probablemente siento que le faltó, sin ningún problema, inclusive con el mismo médico, doctor, y algún otro colega suyo que me pueda orientar, sin problema. Te estoy diciendo que estoy casi 100% seguro que de 10 ginecólogos o ginecólogas que tú veas, las 10 o los 10 te van a decir, ah, claro, sin problemas porque entendemos bien esta parte, ¿no? Somos humanos, no somos perfectos. Todo el tiempo tratamos de mantener una postura de ayuda, de fraternidad y generar esa empatía con los pacientes, pero no siempre es posible. Entonces, en el momento que tú me digas, Doc, es que no siento una buena conexión médico-paciente con usted, ah, no te preocupes, sin problema, despejamos bien dudas y estás en tu derecho de pedir una segunda opinión, ya si eventualmente el doctor quiere continuar con tu control o con un servidor, pues bueno, despeja tus dudas y regresamos y sin ningún problema. Y se previenen un montón de problemas, tanto personales como médico-legales en ese sentido. Eso que dices ahorita es súper importante, pero tú lo dices muy fácil, pero yo creo que no todos los médicos son así. ¿Que deberían? Sí, pero siento que, no sé, hay algunos que no pueden, que no tienen como ese de decir, no tengo problemas y buscas una segunda opinión. Claro. A lo mejor hay algunos que les dicen, ah, pues entonces váyase, no sé, una actitud Sí, llega a así. pasar, llega a pasar. Y, ok, cada uno es independiente, pero bueno, tú en tu consulta con tus pacientes, si ellas deciden que no sienten esa empatía, pueden tener la confianza de decirte, doctor, ¿podría recomendarme a No, por alguien más? supuesto, por Ok, supuesto. De hecho, en mi consulta he tenido pacientes en las cuales no estoy completamente seguro de la situación en la que me encuentro y se los digo honestamente, ¿no? Mira, voy a consultarlo con un colega porque esta situación, pues no se me sale de las manos, pues, pero necesito una segunda opinión, precisamente para eso, para poder brindarle a la paciente la mejor atención posible. Decía hace rato, es importante conocer mis capacidades, pero creo que es mucho más importante conocer mis limitaciones. Aquí la cuestión de egos no cabe, ¿no? Porque estamos tratando con vidas, estamos tratando con pacientes que están, el embarazo, el parto y el porperio debe ser el momento más hermoso de tu vida, sí, no un calvario, definitivo. ¿no? De una Sí, situación abrumadora en que es que no sé qué está pasando, se vienen muchos cambios, cambios físicos, cambios emocionales, cambios hormonales. Hay algo bien interesante que les pasa a todas las pacientes que están embarazaditas y que se resuelve el embarazo. Una vez que nace el bebé, toda la atención se vuelca hacia el bebé, ay, toda, sí, no, sí, toda. sí, sí, Entonces se sienten mal y verdaderamente mal sí, porque ella pues está o bien recién parida o bien está recién operada, ¿no? Y sí, aunque sí y las peleen, o sea, porque tu realmente cuerpo, sí las cuidan, ¿no? Pero ellas quisieran más porque ven que toda la atención de los papás de ella, la atención de los papás de él, el papá del bebé, te todo sientes mundo, si insuficiente. van a visitar para conocer al bebé, ¿no? No para ver cómo salió la embarazada. Bueno, sí, pero van, entonces te sienten o se sienten completamente desplazadas. Sí, sí, es correcto. Eso es verdad. ¿Qué te iba a decir? Bueno, volviendo a la situación de todas estas personas que llevan eso, ahora sí, a partir del embarazo, ¿cómo sé yo que mi embarazo me están tratando bien? Es decir, ¿cómo sé yo y me puedo dar cuenta de de que mi doctor se está preocupando por mí durante mi embarazo?
Ok, buena pregunta. Primero debes de sentir esa conexión y esa empatía desde el momento, ¿no? Digo, hay que entender, no es justificante, pero hay que entender que de salud en México están sobresaturados. Entonces, normalmente una consulta médica para un especialista en el sector público deberías de ver al menos, digo, no más de 10 consultas al día en un turno. Vemos 25, 30 pacientes. Entonces, a veces, por más que yo quiera brindarte una atención completamente de calidad, tengo que darte las bases, lo elemental que sí te debes de llevar, toma de signos, que te escuchemos a tu bebé, verificar que no tengas factores de riesgo, pero ahí me quedo porque el tiempo ya me rebasó. Hablamos del tacto vaginal. Sí. Bueno, el tacto durante la vigilancia del trabajo de parto, te decía hace rato que si es un trabajo de parto no complicado, es una vigilancia del trabajo de parto normal, no hay ningún beneficio en estar revisando menos de cada 4 horas, ¿vale? En teoría, si ingresaste con 5 centímetros y vas a tardar 10, no habría la necesidad de tener más de 3 o 4 tactos durante la vigilancia del trabajo de parto hasta que tu bebé nazca. Ok, pues yo creo que lo importante, como mujer te sentirías como mucho más cuidada y como mucho más cercana, y creo que muchísimas mujeres se prestarían y estaríamos de acuerdo, hasta yo lo haría, decir, ok, sí estoy consciente que estoy en un hospital escuela, pero dímelo. Y así como lo acabas de decir, hasta parece un mundo ideal, hasta parece como el libro del mundo, un mundo feliz, ¿no? Precisamente. Que sería excelente. Digo, aterrizando todo la clave es la información. La comunicación. La comunicación que le des a la paciente, ¿no? Entonces, tú estás en tu derecho de negarte, eso que quede bien claro, ¿no? Porque me acordé de una amiga que me dijo que ella hizo eso. Con alguien que te revise es más que suficiente. Okay. Sin embargo, cualquier médico en formación, desde el médico interno hasta el médico residente, esta misma información, él tiene que ser capaz de transmitirla, porque parte de su formación es precisamente generar ese grado de empatía. Entonces él se tiene que acercar contigo y explicarte: soy un médico interno de pregrados, me encuentro en formación, si usted me permite, he vigilado su trabajo de parto, si me permite, me gustaría poder revisarla. Si tú estás de acuerdo, aceptas y te revisan. Si no estás de acuerdo, no pasa nada. Ok. Alguien te tiene que revisar, eso sí. Sí, eso claro, sí evitar, eso sí. ¿no? Ok. Pero que no te revisen 3 o 4 veces en una guardia o algo, pues claro, eso lo puedes hacer. Te digo, todo depende de la comunicación efectiva que tengas con la paciente. Como tú bien dices, al final estás ahí con muchos miedos, con muchas expectativas, pero estás viendo que el equipo en general quiere darte un trato adecuado, pues vas a entender, ok, el doctor me quiere revisar porque hay 6 pacientes más y probablemente el doctor en el momento que mi bebé nazca no va a estar disponible, entonces el médico interno que está aquí, que también ha estado conmigo, también, él puede en un momento determinado atenderme, entonces estoy consciente de que el doctor también tiene que saber cómo voy, ¿no? Sí, claro, y también por algo que pasa en los hospitales, en este tipo de instituciones, que a veces solo hay un médico de guardia, ¿no? Por ejemplo, en el turno de la noche solo hay un ginecólogo pensando y acordándome de mi internado. Y estaban 2 residentes y todos los demás, y éramos 5 internos. El doctor se mete a sala, a quirófano, una paciente empieza trabajo de parto, pues no quedan más que un residente y 5 internos. Ok, a lo mejor lo pasa el residente, que ya es el que se está formando para la especialidad. Para la especialidad, sí. ¿Y quiénes quedan? Los internos. Y si quedan solo los internos, pues obviamente tienen que estar capacitados, y por eso es que ellos tienen que hacer este tipo de tactos, ¿no? Entonces, pero si acercamos un poco a las pacientes a que sepan qué pasa en todo este tipo, obviamente creo que lo pueden entender un poco mejor y no decir, es que es practicante, yo no quiero que él, sino, o sea, entiendan por qué se tiene que hacer todo esto, ¿no? Es un conjunto, es un equipo, y creo que lo importante es eso, el respeto, la comunicación, y que la paciente esté consciente de qué está pasando en su entorno, ¿no? Y eso creo que facilitaría mucho más las cosas y evitaría malentendidos, ¿no? Y que lleguen a sentirse violentadas, ¿no? Sí, exacto. Muchas veces es precisamente eso, un malentendido. Un malentendido. A veces el cansancio, la frustración, lo abrumante que puede ser el trabajo, nos limita la capacidad de poder transmitirle el escenario exacto que está ocurriendo. Y entonces en todo momento, si tú me preguntas, doctor, ¿pero todo está bien? Pues sí, en este momento todo está bien. Se puede complicar, todas se pueden complicar, todas pueden tener una hemorragia, todas pueden tener algo. A veces, desgraciadamente, no eres la única paciente a la que estoy vigilando,
en un momento determinado tengo que confiar en mi equipo y en mi grupo de trabajo. El doctor también es un médico, el doctor está en formación, el doctor tiene la capacidad de identificar, doctor, aquí hay una situación que no me gusta, hay algo de riesgo, hay que ponerle más atención a esta paciente, entonces no va a poder decirme si no acepta, si no vigila, si no cuida, ¿no? Ok. Entonces tenemos que tener la capacidad, tanto personal como médico, y también como equipo, de transmitirle a la paciente que estamos en ese momento para ayudarla y para atenderla y para prevenir posibles riesgos y disminuir el riesgo de complicaciones, jamás para hacerle un daño. Ok, ahora vamos a la situación, ya vamos al trabajo de parto. ¿Qué es la maniobra de Christeller? Uy, complicada ¿Y se usa o no? Complicada pregunta. Fíjate, la maniobra de Christeller actualmente está proscrita, es decir, no está indicada. Sin embargo, el decir que no se usa es algo muy aventurado, ¿no? Porque hay indicaciones muy precisas. Ejemplo, una paciente que llega con un trabajo de parto prolongado, un periodo expulsivo, que por periodo expulsivo entendamos que ya tiene la dilatación completa, ¿no? Ya el bebé está casi por salir, ya está coronando, que decimos que ya se le ven los pelitos o que la cabeza está afuera. La paciente viene de la sierra, viene de 4 horas que estuvo con la partera y el producto no sale. No hay una posibilidad de operarla en ese momento porque si yo le hago una incisión no puedo alcanzar a ese bebé por ahí. O sea, el bebé ya está atorado. Eso es una situación extrema, de riesgo absoluto. No tengo otra forma de sacarlo que ayudar a esa compresión uterina. Y esa compresión uterina se usa con la maniobra de Christeller. Son indicaciones muy precisas. ¿En qué consiste la maniobra? Es un apoyo, un auxilio, es una presión que se ejerce por parte, normalmente es un médico, pues una enfermera, pues alguien más, en el fondo del útero para ayudar a esa contracción uterina. En el caso específico de la paciente que estamos hablando, es una paciente que te digo, viene de 4 horas de estar ya en un periodo expulsivo prolongado, probablemente estuvo más tiempo en un trabajo de parto, que ya viene agotada, que viene cansada, que viene quizá en ayuno, que viene deshidratada y ya no tiene la fuerza necesaria para poder expulsar a su producto, hay que ayudarla. Entonces, ¿y cuáles son los riesgos de usar esta maniobra? Finalmente la maniobra de Christeller no siempre es cruenta, es decir, nos puede sacar de un problema, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de usarla? Los riesgos de usarla pues dependerá mucho del contexto. Por ejemplo, esta paciente si tiene una cesárea previa, el riesgo de ruptura uterina aumenta y el riesgo de las complicaciones perinatales aumenta. El riesgo de asfixia perinatal es uno de los riesgos asociados. O sea, la muerte fetal. No tanto como la muerte, pero sí la asfixia, es decir, que en el momento del nacimiento el bebé no llegue a tener una oxigenación completa. Ajá. Es un riesgo. ¿Y de que muera bebé? También puede pasar, pero no precisamente por la maniobra. De hecho, mira, si estamos hablando de esa paciente en concreto, que es la que te dije que sí se usa una maniobra, o podríamos pensar en un escenario en que sí sea efectiva y resolutiva, es un producto que ya viene con un sufrimiento fetal. Entonces, el éxito de la maniobra es poder sacar a ese bebé. Ok. Entonces, el éxito de la maniobra es poder sacar a ese bebé. Si ese bebé ya salió, el resultado perinatal no depende absolutamente del momento del nacimiento, sino de todo lo que ocurrió alrededor. Okay. O sea, no podrías decir, ok, ya tuvo una asfixia perinatal porque lo sacaron por el Christeller. No. Es todo el escenario previo que pasó antes de, sí. Ok, ahora, tú me estás pintando un escenario muy catastrófico. Catastrófico, claro. ¿Qué pasa si usan esta maniobra solo porque estoy pujando y digo, a lo mejor estoy gritando y digo, ajá, ya no puedo, y empiezan a usarla? No deberían. ¿Es correcto o no? No deberían. Volvemos al punto, es la información completa en tiempo, tono, tino, tacto y tiempo, en el tiempo necesario. Doctor, si ya estoy completa, si ya está en el momento que la vas a pasar a la sala de expulsión, es porque la paciente ya está prácticamente perineando. Quiere decir esto que el bebé ya está afuera, ¿no? Ok, pero entonces no. No debería usarse. O sea, la maniobra de Christeller sin una indicación precisa, no. Ok, no ahora es correcta. La episiotomía, que le corten entonces. Ajá. Está el canal vaginal. Está el canal vaginal y el cortan sin mi consentimiento o con mi consentimiento, pero ok, sin consentimiento, que muchísimas mujeres pueden pensar o pueden decir, no, a mí no me dijeron. Sí. Información y comunicación, ¿no? La episiotomía es la ampliación quirúrgica del introito vaginal para permitir la salida del producto sin lesión al piso pélvico. Esa es la principal indicación.
Si es un producto, la episiotomía, mira, el bebé va a salir con episiotomía o sin episiotomía. Lo que tratamos de prevenir es el riesgo de desgarros vaginales. Los desgarros vaginales los vamos a clasificar en 4 grados, del 1 al 4. Los grados 3 y 4 pueden llegar a comprometer la mucosa anal y entonces sí ya se vuelve una situación mucho más complicada, porque repararlo es sumamente complicado y porque el riesgo de infección entre la región anal y la región vaginal es altísimo, altísimo, y es mucho más sencillo reparar una episiotomía o un corte que está ciertamente con los límites y los bordes bien conservados, que tratar de reparar un desgarro que es completamente disruptivo. Y entonces a veces esa paciente puede quedar inclusive con una incontinencia fecal y eso ya es de por vida, no se puede reparar, o bien con una fístula recto vaginal, es Que es decir, una comunicación anómala entre la exactamente, vagina y que el haces popó recto. por vagina, ¿no? Ajá. Entonces el riesgo de infecciones, de complicaciones, es algo que no se va a cerrar. Y ya dijimos hace rato que la parte del puerperio es complicada por sí solita, ahora imagínate con una complicación de estas. Sí. Ok, bien, entonces justo ahora vamos a ver, estamos ya en la etapa del parto, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿a qué se refiere la violencia cuando nos dicen, puja mamita, o que no sabes hacer popó, tienes que pujar, o cuando te dicen, así gritabas cuando te lo estaban haciendo? ¿Este es tipo de violencia obstétrica? Fíjate que si llega a pasar, muy desafortunados comentarios, porque no, en ningún contexto está bien este tipo de cosas, pero precisamente esto también está contemplado en las directrices de las guías de práctica clínica, norma oficial mexicana. Está prohibido la infantilización, mamita, hija, está prohibida la paternalización, madre, para eso hay un nombre propio, ¿no? Entonces la paciente es Elsa Flores. Elsa, ayúdame, necesito que me ayudes con el pujo es así, vas a pujar, vas a sostener el aire, fuerte, sostenido. Es todo lo que te tengo que decir, no tengo por qué decirte nada más, ¿no? Ok. De ahí te tengo una anécdota que a mí no se me ha olvidado desde que también fue en el internado. Justo llegó una niña de 14 años, Uh-huh. Ya Feísima, ya me acordé. en trabajo de parto, que pues ya llega y la pasaron, me parece que era para cesárea, porque Sí. era una niña, ¿no? Entonces llega el anestesiólogo y empieza a pedir sus datos, ¿no? Y la niña pues ya empieza su nombre, edad y todo. Y el anestesiólogo le dice, ¿y el nombre del papá de tu bebé? Y la niña le dice, no sé. Y todos estaban como entre las burlas y ay no, que la niña, ¿cómo te embarazaste tan chiquita? Y no sé qué. Y todos estos comentarios tan inapropiados, ¿no? Y entonces el anestesiólogo vuelve a preguntar, a ver, dame el nombre de tu bebé, ¿qué lo hiciste sola o qué? Y la respuesta de la niña fue, no, me violaron. Obviamente se hizo un silencio absoluto en esa sala y fue algo súper incómodo, pero yo en mi interior dije, qué bueno Claro, sí, por es que menso. está feo, ¿no? Sí, horrible. Entonces digo, por eso qué bueno que existen este tipo de leyes y este tipo de normas que obviamente se tienen que basar y que se tienen que apegar. Ustedes, bueno, todos, ¿no? Todos en el área de la salud debemos de apegarnos a estas para poder darle el mejor trato a la paciente, ¿no? Creo que es lo indicado. Así es, así es. Ahora, algo súper importante ahorita que me acordé es que, pues, también que quiero que las pacientes sepan que Veracruz es uno de los 7 estados que cuenta con leyes que tipifican a este tipo de violencia como violencia de género. De 1 a 8 años de prisión, de hecho. Entonces, qué bonito y qué importante es que personas del área de la salud, como tú, como yo, podamos estar como un poquito más al pendientes de esto, ¿no? Y tratar de integrar a las pacientes y que lo sepan y que sepan que existe y que sepan que pueden tener la confianza de acercarse tanto a ti como a mí o a cualquier personal del área de la salud que esté en todo este ámbito, ¿no? Y que pueden protegerlas, que se puedan sentir protegidas. Fíjate que ahí es un poquito, pues cabe el debate y es controversial porque sí, de momento como personal de la salud, que veas la criminalización del acto médico no está para nada cómodo, ¿eh? Pero yo creo que siempre y cuando pues te apegues a las normas, al protocolo, que hagas lo que haces, primero que haces lo que haces porque te gusta, ¿no? Y para eso estudiaste y quiero entender que te dedicas a lo que amas. Y si amas tu trabajo no deberías por qué tener ningún problema.
Si haces lo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto, no deberías tener ningún problema. Aún haciendo lo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿se pueden presentar complicaciones? Sí, siempre. Pero para eso debes de tener una comunicación efectiva, tanto con la paciente, y si en un momento determinado con la paciente no se puede porque ya hay una emergencia, con el familiar. ¿Sabes qué? Pasó lo que te dije que podía pasar y tengo que intervenirla de inmediato, tengo que actuar de inmediato y no tendrías que tener ninguna repercusión ni ningún problema, ¿no? Sí, la verdad es que no, tampoco es una situación cómoda, digo, yo no hablo por todos los médicos, pero sí entiendo y sí estoy muy seguro de que no todos estamos cómodos con la criminalización del acto médico. No es una situación que tú te levantes en las mañanas y digas voy a hacerle daño a los pacientes, ¿verdad? Sí, no, no, quiero claro que hoy me que salgan no. mal las cosas. No, Por supuesto que no. definitivamente Pero sí es importante que la paciente esté informada todo no. el tiempo. Entonces, esto nos lleva a que la comunicación o una comunicación asertiva Claro. puede evitar todo este tipo de malentendidos, ¿no? Muy bien. Otra de las cuestiones que habíamos platicado es, por ejemplo, en el momento ya del nacimiento de tu bebé, que si tú puedes elegir la forma en que va a nacer tu bebé. Ah, sí, ese es otro. Esa es otra cosa. Sí, la verdad es que puedes, ¿no? Hasta hacen como unas cartas, ¿no? Carta petición. Un plan de parto. Ajá. El plan de parto es lo mismo, comunicación, pero esta vez está hecha por escrito, en la cual tú expresas de forma escrita las necesidades siempre y cuando pues tu trabajo y vigilancia de parto pues transcurran de forma normal, ¿no? La forma ideal para el nacimiento del bebé no existe, porque puede ser un parto vertical, un parto en cuclillas, un parto en litotomía, que es la posición, digamos, ginecológica más común o más conocida, pero sí es la que menos riesgos nos implica nosotros como médicos. Entonces yo tengo que tener la capacidad de transmitirte que la posición en litotomía, si bien pudiera en un momento determinado no ser la más cómoda para ti, sí es la posición que a mí me favorece para poder atenderte de forma inmediata con posibles complicaciones. Complicaciones como una distocia de hombros, es decir, que tu bebé se atore. No es lo mismo si estás en un parto vertical y tengo que entonces correr a colocarte en otra posición para poder resolver esa distocia o esa complicación en ese momento. ¿Qué es un parto vertical? La paciente de pie, parada, apoyada sobre unas cuerdas como soporte y el bebé cae. O sea, no cae al piso, ¿no? Pero cae en una posición en la que tú te puedas acomodar para recibir el producto. Ok. Entonces, la litotomía, a veces si bien no existe, te digo, una indicación absoluta de que deban de atenderse los partos en litotomía, no existe la infraestructura en todos los hospitales. Ah, claro. Ajá, puedes decir, bueno, doctores, que yo lo quiero tener en parto vertical. Ah, ok, pero no lo hay. O sea, en el área concretamente en el área donde en la sala de expulsión, donde vamos a atender tu parto, no hay las herramientas o las estructuras para realizarlo. Yo te tengo que ofrecer un parto seguro, eficaz y efectivo. Y tengo que no convencerte, pero sí explicarte de forma correcta que la única forma más segura que tenemos en ese momento es la de litotomía, ¿no? Ok. Una cuestión también que me acuerdo que me preguntabas cuando estábamos planeando esta entrevista era si el uso de ponerles una vía endovenosa, ¿no? Ajá. Que te decían, es que otra. Por aquel suero, ¿no? Bueno, el trabajo de parto, te digo, aún con pacientes que no tienen un trabajo de parto complicado pueden tener una hemorragia obstétrica. Entonces, esa hemorragia obstétrica puede presentarse en cualquier momento y yo tengo la necesidad de hemotransfundirle, es decir, de ponerle sangre o manejarle medicamentos o manejarle algo por vía endovenosa. Y si yo todavía me voy a buscar tiempo para que en ese momento le pongan una vía, ya perdí tiempo vital, ¿no? Okay. Entonces hay que poderle explicar a la paciente que el uso del suero, si tú ves, es que me pusieron suero y no me están poniendo nada, no, ya te están previniendo que si en algún momento te complicas, yo ya tengo una vía efectiva para poderte poner sangre o cualquier otra cosa que lo necesites. Entonces, si les quieren poner por ahí un suerito desde llegando, bien ahí. 3 consejos que le darías a una mujer para que ella se sienta que está llevando una buena, ¿cómo es la palabra? Acompañamiento, un buen acompañamiento, de su embarazo. Primero que tiene el derecho de elegir a su médico, ¿no? Entonces, inclusive si es una institución pública, puede pedir una segunda opinión, eso está contemplado.
A lo mejor si en ese momento no hubiera otro ginecólogo, pues bueno, es parte de lo que el sistema no puede ofrecerte en ese momento, pero si hay el recurso, puedes, ¿no? Estamos hablando que es desde el momento de la consulta prenatal, entonces confianza absoluta en tu médico, llega a la consulta y escribe tus dudas, todas, no existen dudas absurdas ni preguntas tontas, ¿no? Entonces, todo lo que tú quieras preguntar, llévalo anotado, tu médico tiene la capacidad de responderte todas. En el momento que no te sientas cómoda con tu médico, hazle saber que necesitas una segunda opinión. Créeme que todos los médicos tenemos la capacidad, tanto emocional, intelectual, y que nos dedicamos a esto, que si en algún momento requieres una segunda opinión, adelante, estás en todo tu derecho. Ok, ¿y el tercero? Pues la información, eso es clave, ¿no? La información es vital, que tu médico sea capaz de transmitirte todas las posibles complicaciones. El trabajo de parto del embarazo es una etapa de la mujer muy exigente en relación a los cambios fisiológicos. Las expectativas que se hacen durante y alrededor del trabajo de parto son muchísimas. Entonces, pues contemplen que no todos los embarazos llegan a buen término y elijan por eso un buen médico, que tenga la capacidad y un buen equipo de trabajo para resolverle cualquier complicación. Bien, entonces, bueno, algo importante que son estos 3 consejos, son súper importantes y creo que todas las mujeres deberíamos de sentirnos bien y cómodas y pues llevar este control y llevar todas nuestras dudas, ¿no? El poder sentirnos bien y sobre todo pues cómodas durante Claro. este tiempo. Entonces, pues bueno, ahorita ya les compartimos algunos de nuestras anécdotas, algunas de nuestras vivencias y tratando de que sepan el por qué sí, el por qué no, el por qué administran algunas cosas, Sí. el por qué se realizan algunos procedimientos y pues todo es como tratando de prevenir y llevar de la mejor forma el embarazo y la terminación de este mismo, ¿no? Muy bien. Creo que pues hasta ahorita hemos tenido una charla bastante amena y que ha habido debates de repente y como en todas. Es que no es sencillo, es un tema complicado. Sí, y aparte es súper largo, o sea, creo sí. que nos quedamos como a la mitad, porque de aquí podríamos sacar muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita algo muy importante es que todas estas mujeres se lleven como de últimos tips, que sepan que en Veracruz existe una ley que es la ley, el artículo número 235 me parece, 234 por ahí, que habla sobre el acceso. Violencia de género con un apartado concreto. Es un apartado, el sexto se llama, y ese habla específicamente sobre la violencia obstétrica. Entonces, sepan que existen leyes que las pueden proteger sobre este tipo de violencia, sepan que existen muchísimos profesionales de la salud, como el doctor Barradas, que está dispuesto y está abierto en su consultorio a cualquier duda, a pueden llevar su embarazo con él y va a estar dispuesto a despejarles todos este tipo de dudas. ¿Vale? ¿Algo que quieras agregar? No, muchas gracias por la invitación. Yo creo que más adelante, en este ejercicio de la información, podemos ir platicando poco a poco de a lo mejor el control del embarazo parte por parte, lo vamos por trimestre, una platiquita por trimestre, porque sí es un tema bastante largo. Sí, ¿no? sí. Cortos. Sí, bastante. Todavía creo que nos hace falta todavía tema de lactancia. Una sesión de estamos... preguntas y respuestas también estaría padre. Pero bueno, ahí está la disposición. Si se vuelven a dar la oportunidad con los tiempos, que nos pongamos de acuerdo, yo aquí estoy con gusto. Perfecto. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.